Le agradecemos la oportunidad que nos ha permitido, por supuesto, visitar la planta de Bio 4. Y en primer término, la pregunta que muchos se están formulando: las nuevas condiciones o el nuevo marco regulatorio para la producción de biocombustibles, ¿cómo afecta a esta planta puntualmente aquí en Río Cuarto? Bueno, las nuevas, la nueva ley, digamos, que va a abarcar toda la producción y uso de biocombustibles en la Argentina a partir de este año, todavía está para reglamentarse y, digamos, deben salir las resoluciones que fijan todo en materia de precio, de cómo se van a fijar los precios. Lo que fija la ley es un marco por 10 años hasta el 2030, con la posibilidad de extenderse 4 años más, con una prórroga, para de alguna manera fijar algunas cuestiones que no estaban contempladas en el marco anterior, y plantea para esta industria, no solo para Bio 4, sino para toda la industria del bioetanol de maíz, la posibilidad de eventualmente, ante una suba de los precios de los commodities, en este caso el maíz, de bajar el corte. Y eso es algo que, bueno, en el decreto reglamentario se está trabajando para ver cómo puede quedar redactado esto, cómo puede quedar de alguna manera subsanado este tema de que suba el maíz, que es un commodity, que tiene volatilidad, que hoy está en uno de sus techos históricos, ¿no?, por precio, pero cómo queda subsanado para que haya una especie de precio máximo regido por otras variables, que no sea la de específicamente la del maíz, que dé garantías para que no se tenga que bajar el corte y no tenga que bajarse, digamos, la producción de etanol de maíz para etanol. Entonces, de alguna manera el tema del volumen podría estar subsanado si se implementa una medida de este tipo, y el tema del precio, que afecta la rentabilidad de la industria, hay que ver, la ley plantea que tienen que estar cubiertos los costos de elaboración, más transporte, así que bueno, eso todavía está para discutirse. Bien, de todas formas es un escenario en donde a ustedes los ha obligado a hacer una desinversión en la planta, o al menos suspender las que venían desarrollando. Bueno, es un escenario que tal vez no es el más deseado, porque no plantea un crecimiento de los cortes de la participación del bioetanol dentro del mercado de los combustibles, que eso es algo que la industria venía pidiendo. Se ha armado del 2017 para acá una capacidad instalada más grande. Las empresas hemos invertido. Nosotros, por ejemplo, estamos a mitad de una inversión, ampliamos la destilería y la anidración, y nos queda la fermentación y la molienda para ampliar. Y bueno, es una decisión, digamos, que ahora va a quedar en el freezer, esperando a que haya señales de mayor uso de bioetanol, mientras, digamos, por ejemplo, la nueva legislación plantea que el bioetanol podría sustituir importaciones. En vez de importar naftas, recordemos, Argentina importa mucho gasoil, y en años normales importa nafta también. Se importa, para que se den una idea, un volumen de naftas 4 o 5 veces el volumen que produce esta planta que pueden ver aquí atrás, que es Bio 4. Entonces habría, si se sustituyesen todas esas naftas por producto local, habría lugar para 4 o 5 plantas de estas, donde Córdoba, que es el principal productor de maíz de la Argentina, tendría una posibilidad enorme de construir más plantas y generar más empleos en la provincia. Así que esa es una posibilidad, ¿no? La sustitución de importaciones, la que más al alcance de la mano esté. Por supuesto, hoy en pandemia, los volúmenes, la demanda está un poco restringida todavía respecto al 2019, que podría ser el año base, y eso hace que las importaciones no sean significativas, pero ni bien crezca un poco la economía, es una posibilidad para el bioetanol para incrementar los volúmenes que se ponen dentro del mercado. Sobre todo porque hoy vemos que, por diversos motivos, hoy por hoy se está haciendo mucho más maíz en la provincia de Córdoba. La proyección es que vaya a superar muchísimo más lo que era la producción de soja, y esto definitivamente, en cierta medida, viene a frenar un poco esta idea del valor agregado importante sobre un cultivo que es muy sustentable. Bueno, la producción de maíz crece año a año, porque aparte del área, digamos, que los productores hacemos por la rotación, también los rendimientos se van incrementando por manejo, por mayor eficiencia del uso de los insumos, por aumento de las dosis de fertilizante que aplicamos.
por biotecnología, por manejo de malezas. O sea, hay una gran cantidad de componentes del manejo agronómico que hacen que los rendimientos del maíz suban. Y bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el principal productor de maíz del mundo, un 40% de la cosecha de maíz, que pasa a los 350 millones de toneladas, va a parar al bioetanol, al combustible con el que se mezclan los combustibles fósiles, que aumenta el octanaje y que aumenta la calidad ambiental del combustible, porque hoy recordamos que un litro de bioetanol versus un litro de nafta, que es el producto sustituto, reduce un 75% los gases de efecto invernadero que produce la nafta cuando utilizamos bioetanol. Entonces, bueno, es una posibilidad muy interesante para realmente tener un combustible limpio en Córdoba. Bien, entonces estamos también en cierta forma postergando ese cambio ambiental que en lo que hace materia de compromiso para mejorar las condiciones de lo que se consume necesariamente para la producción, pero que también tienen que venir de la mano de este respaldo para el ambiente, se estaría yendo un poquito para atrás, ¿no? Claro, es un retroceso en materia medioambiental, digamos, si redujésemos los cortes, en el caso del bioetanol sería un retroceso en materia medioambiental, y bueno, aparte de esto que te decía, de la mejora en términos ambientales versus la nafta, también hay que decir que el bioetanol es un combustible competitivo, que hoy a 60 pesos el litro de bioetanol masiva compite digamos, muy bien con los combustibles fósiles. Tiene muchísimas ventajas digamos, en cortes más altos que el que hay hoy. Hoy el corte es del 12%, todas las naftas tienen 12% de bioetanol. Si las naftas tuviesen 50, 60% de bioetanol en Córdoba por lo menos, estaríamos teniendo un combustible amigable ambientalmente, muy competitivo porque mejoraría el precio en el surtidor, y también, digamos, a esos niveles de 50-60% de corte, estaríamos teniendo un combustible que potencia la eficiencia de los motores también, porque tiene un alto octanaje y en los motores comprimidos unos rendimientos muy buenos para quien lo utiliza. Así que, digamos, tiene ventaja por todos lados, y qué mejor que utilizar un combustible regional producido localmente con maíz de Córdoba, con toda la eficiencia y el beneficio ambiental que eso implica. Imagínense un combustible que se produce aquí en Río Cuarto, se carga en un camión de la petrolera, va a Dock Sud, allá en la salida de Riachuelo, Río de la Plata, se mezcla con naftas y vuelve a Río Cuarto. O sea, la ineficiencia y la huella de carbono, digamos, de todo ese traslado es enorme, ¿no? Y hoy tenemos que apuntar a una mayor carbono neutralidad utilizando combustibles que disminuyan la huella de carbono. Probablemente los biocombustibles sean una transición hacia la movilidad eléctrica que en el futuro, en otros países ya se está dando, y en el futuro también llegue a la Argentina. Pero mientras tanto tenemos que utilizar fuentes más amigables con el medio ambiente, y el bioetanol es una oportunidad excelente para recorrer ese camino.